Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive. Quien se pierde en su pasión, pierde menos que quien pierde su pasión. Solía repetir Kierkegaard. Kierkegaard, que experimentó la precariedad de la existencia humana, que soñó con vivir una vida llena de autenticidad, pero que se vio limitado a un sinfín de trabas, de obstáculos que de alguna manera lo iban encajonando hasta el grado de perder incluso su experiencia de libertad. Kierkegaard es considerado como el padre del existencialismo, una actitud de vida basada en una filosofía que se basa en lo absurdo de la sinrazón de la existencia humana, de sus divisiones, de su falta de motividad, de motivaciones, que tal vez son heredadas o empujadas por la misma sociedad en la que hemos nacido y de la cual pues somos parte, somos herederos. Kierkegaard se va a preguntar qué es lo que podemos hacer. Y entonces Kierkegaard se dará cuenta que, aunque sea poco lo que podemos hacer, ese poco debe de estar impulsado por una pasión. Sin esa pasión, sin esa lucha, sin esa gallardía, el paso del ser humano por la vida sería una pasión inútil, un paso sin ningún tipo de utilidad, ni siquiera una experiencia de vida. Kierkegaard, como hijo de un hombre profundamente religioso, se vio envuelto en la percepción religiosa que su padre tenía. El padre de Kierkegaard fue un luterano que intentó vivir de una manera coherente sus convicciones religiosas cristianas. Sin embargo, cuando dejó embarazada a su mujer, quien todavía no era su esposa, sintió un gran remordimiento de conciencia. Y desgraciadamente lo acompañó un sentimiento de un Dios vengativo, de un Dios incapaz de otorgar el perdón o de alcanzar la misericordia. Esa triste realidad que lo acompañó entenebreció su vida y de alguna manera fue impulsando y polarizando sus acciones, de las cuales no se escaparía su hijo Kierkegaard. Kierkegaard recibiría como enseñanzas de su padre también esas tendencias de tipo religioso y esa falta de confianza para con Dios. Su padre le pidió que estudiara teología, sin embargo Kierkegaard prefería estudiar filosofía, se veía más inclinado a ella. Kierkegaard es considerado como el padre del existencialismo, una actitud de vida, un reclamo a lo absurdo de la existencia. Si es que Dios existe y nos ha traído a la existencia, ¿para qué nos ha traído? ¿Para sufrir? ¿Para sentir la angustia? ¿Para sentir las limitaciones? Tantas y tantas cosas que se ha de preguntar
Kierkegaard. Otros filósofos existencialistas en el futuro, especialmente Federico Nietzsche, Schopenhauer, Camus, Don Miguel de Unamuno en España, van a iluminar ese camino inaugurado por Kierkegaard, el existencialismo, que no deja de tener adeptos y no deja de tener atractivos en cuanto que toda persona intenta un reclamo al autor de la existencia. Y en el caso de Kierkegaard, se lo reclamará a Dios. Y ciertamente concluirá de una manera diferente a las conclusiones que tendrá Federico Nietzsche. Federico Nietzsche se pondrá en contra de ese Dios que todo lo hace de una manera absurda, a ese Dios que siendo todopoderoso y que siendo bueno no es capaz de terminar con el mal y que se muestra inútil e impasible ante el dolor humano, ante la tragedia de la cual se está siendo víctima. Y entonces es lo que obligará a muchos filósofos existencialistas a tomar una actitud, ya sea negando a Dios, negando su participación o siendo indiferentes a este. En el caso de Kierkegaard, escribirá un libro que se llama ni más ni menos que la enfermedad mortal. La enfermedad mortal, que es la peste que va acompañando en todo momento como una sombría, como un sombrío fantasma detrás de cada una de las acciones, en donde el ser humano se siente vigilado y se siente coartado en lo que experimentará él como una necesidad de libertad. Estas realidades existenciales han sido altamente socorridas por los momentos trágicos que se experimentan en la sociedad. No se diga con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando se veía que el ser humano no era más que despojos, no eran más que sueños fallidos, que a final de cuentas no eran más que el pretexto de una actitud política ambiciosa, con deseos imperialistas y deseosos de terminar con todo, y para lo cual la existencia humana vendría a ser una pasión inútil si no era para los fines que Adolfo Hitler o el partido nazi apetecían. Esa experiencia de dolor, de tragedia, desgraciadamente irá terminando con las convicciones clásicas de un objetivo final que Cristo habrá sembrado en sus apóstoles, ya que Jesucristo trae una respuesta y se la transmite a sus apóstoles, siendo realmente optimista, en donde se nos hace entender que a pesar de que la vida tenga sus precariedades, sus momentos fallidos, sus obstáculos, el mundo es hermoso y el mundo marcha como debiera. Sin embargo, la voz trágica de los existencialistas será muy bien aceptada por una sociedad que intentará, si no matar a Dios, a gusto de Camus o de Federico Nietzsche, diciendo que él es el anticristo y que se opone a todas las ideas cristianas, que desgraciadamente no a ese gusto. Sí es una realidad de que Jesús trae una respuesta diciendo que sí somos importantes para Dios. Pero ¿cómo expresárselo a una persona que en su experiencia
solamente es portadora de tristeza y de dolor. Durante este mes de marzo y abril, el mundo entero está experimentando pues la angustia, la zozobra, el estar encerrados en nuestros cuartos, en nuestras habitaciones, viviendo una cuarentena, y en donde se conjugan pues muchos pensamientos, muchas opiniones, algunos quizá ficción, algunos otros nacidos del temor, otros quizá de la sospecha de las potencias mundiales que intentan ser hegemónicas, que quieren ser el eje de la vida económica, las sospechas del terrorismo, de que si el coronavirus es una creación de la ciencia, un arma química, un método de sometimiento, algo para acabar con la economía o destruirlos, sea como sea, no deja de ser perturbante y no deja de ser verdaderamente una experiencia existencial como la experiencia de los hombres y mujeres que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial o en las diferentes pestes que han existido. ¿Para qué sirve nacer si solamente se va a sufrir? ¿Para qué sirve tener una fe si es que las oraciones parece que no llegan a Dios? ¿Para qué sirve un Dios todopoderoso que no puede aplacar una peste o una pandemia o una limitación? ¿O es verdaderamente bueno o es verdaderamente poderoso? Y si lo es, entonces ¿por qué no se ven esas acciones? Y la falta de respuesta es el silencio. Esa actitud no solamente se vive en los momentos topes mundiales, sino que también se va experimentando en los momentos existenciales de cada momento de la vida, ya que cada quien va viviendo esa realidad. Y entonces nos encontramos con que solamente existen dos actitudes. Kierkegaard dirá que vale la pena vivir la pasión, apasionadamente una realidad, la realidad de tu existencia y de tu fe. Kierkegaard, a pesar de que experimenta esas limitaciones y ese ojo acompañante de Dios que todo lo vigila y que todo lo ve, realmente Kierkegaard terminará diciendo que a Dios hay que someterse, que ante Dios hay que ponernos de rodillas, porque ¿de dónde nos vendrá el auxilio? Si no nos viene de aquel mismo que nos crió y que esperamos nos dé esa salvación. Nosotros podemos también vivir esa misma fe de una manera existencial y ante la falta de respuestas poner nuestras respuestas solamente en Él. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Sin embargo, esta no es la tónica de todos aquellos que tienen una pasión al lado de la pasión del Cristo, del Señor, sino aquellos que se le rebelan. Federico Nietzsche, en su libro de El Anticristo, dirá que él se rebela en una actitud de rebeldía, se rebela ante ese Dios, ante ese Hacedor, ante ese Creador y ante ese Redentor. Entonces dirá que Él es el Anticristo, se proclama a sí mismo como el Anticristo. Y así como en algún momento Cristo nos dijo, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, ahora yo os digo, ama incluso a tus enemigos. Federico Nietzsche estará en su libro de Así hablaba Zaratustra, dando unos consejos de abierta rebeldía y estar en contra de esas enseñanzas de Dios. Robert Camus vivirá una realidad de zozobra en la existencia.
Don Miguel de Unamuno también dirá que la vida es una niebla en el que se tiene que vivir con una tragedia. El sentimiento trágico de la vida es lo que nos irá acompañando como una enfermedad mortal que nos acompañará por el resto de nuestros días. Martin Heidegger, años antes, habría dicho que somos seres para la muerte y que hacia ella nos dirigimos y que mientras tanto, aunque estemos anclados a la tierra y aunque estemos anclados a cada situación, no deja de acompañarnos ese estar ahí y estar con el terrible fantasma de la muerte tras nuestra espalda. Algunos podrían decir que quizá nosotros como latinos, como mexicanos, no, y que no hemos quizá ni siquiera leído alguna de las novelas o libros de ninguno de estos filósofos, diríamos que estamos vacunados o que estamos a salvo de esa realidad existencial, y créanme lo que no es tan fácil. Desgraciadamente la actitud existencial nos ha llegado a través de un endulzado método de literatura. Nosotros los mexicanos hemos experimentado la tragedia de la vida desde nuestros tiempos, de nuestros abuelos, a través de los máximos exponentes de la música mexicana, como José Alfredo Jiménez en su canción de Nosotros los Guanajuatenses, como aquello de que no vale nada la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba, por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Así es que José Alfredo Jiménez, hablando del sentido trágico de la vida, que no tiene ningún tipo de valor, y además lo dice en activa y en pasiva, no vale nada la vida no vale nada, comienza siempre llorando, y llorando se acaba, el dolor de la muerte, de la amenaza, el miedo. Pero también es cierto que en ese caminar existen otros artistas que nos harán asequible la filosofía existencial en la médula de los momentos trágicos de nuestra vida. Diría yo como Refugio Sánchez, Cuco Sánchez. Voy por el mundo sin rumbo fijo, no siento penas, no siento amor, soy el fantasma de mi pasado, soy de las almas que olvida Dios. Ante la falta del cariño, ante la falta del amor, ante la falta de esa pasión que hace que se pierda el gusto y la alegría por cada momento, es verdaderamente desastroso. Una actitud existencial en la que todo es contrariedad. Ya me canso de llorar y no amanece. No sé si por ti llorar, Dios dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar, y el temor y el miedo, incluso a experimentar los pocos momentos gratos y bellos que pudieran haber existido en nuestro ser, como aquello de no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. Una verdadera realidad triste, de la cual no son ajenos las personas que vivimos hoy, tanto en inglés como en español. No importa el idioma, cada idioma ha ido acercando esa filosofía existencial a cada manera. Como de aquello dust in the wind, everything is dust in the wind.
o aquella otra canción tan famosa de los Beatles, ¿verdad? Que te llevan a vivir una realidad despojada de la realidad, queriendo vivir una realidad solamente interna. Let me take you down, because I'm going to strawberry fields, nothing is real. El de quererte escapar y vivir en el jardín del pulpo. I like to be under the sea, in the garden of octopuses and the shade. El quererse inhibir y escaparse del dolor y de la realidad en el momento. Brother me tomorrow, today I buy no sorrow. Do, looking out my back door. Creedence Clearwater Revival. Actitudes existenciales que han marcado a nuestra generación y de la cual pues tal vez nosotros somos portadores. Así es que dos diferentes actitudes ante la precariedad de la vida, la fragilidad de esta y el existencialismo. Kierkegaard, que dirá que no vale la pena vivir sin una pasión, sin un objetivo en nuestra vida. Dirá pues él que la única actitud que nos queda vivir es el ponernos de rodillas ante Dios y someternos a su voluntad. Federico Nietzsche, Camus y algunos otros filósofos abiertamente peleados contra Dios y gritándole que no existe, que no es todopoderoso o que no se meta con nuestra vida. Es ahí donde hace falta el aporte de esperanza y de fe que nos hace descubrir que si no bien efectivamente existen las limitaciones, las pandemias, el dolor, la amenaza, también existe la mirada amorosa de Dios, su capacidad de perdón y su acompañamiento. Y esa convicción de que no estamos solos, de que Él está con nosotros, de que Él nos acompaña. Quiero reconocer de una manera pues muy, muy hermosa y muy bonita la reflexión que hizo su santidad el Papa Francisco cuando pone a esa comparación en su bendición Urbe et Urbis, diciendo que vamos en la misma barca y que parece que Jesús está dormido ahí en la popa de la barca. Sin embargo, es el Señor que está con nosotros. Él va con nosotros. De suyo es la gran promesa de su presencia. Y es una promesa de amor, no solamente de acompañamiento, sino que nos acompaña y nos acompaña con amor. Nos acompaña para darnos fuerza. Nos acompaña en nuestra barca, en nuestra sociedad, en nuestros hogares, en nuestra vida. Y aunque la vida tiene sus pruebas, por ahí alguien solía decir que el maestro en los momentos del examen está en silencio, pero ciertamente Jesús va con nosotros en la misma barca. Da miedo, como los apóstoles sintieron miedo. Claro que sí, el mar encrespado, el mar enfurecido y Cristo dormido, pues sí, nos hace llamarlo y pedirle que despierte. Y es donde aparece un Cristo triunfante, un Cristo que brilla más que el sol, un Cristo que le dirá al mar, cállate, y lo obedecerá. ¿Quién es este que hasta el mar y el viento lo obedecen? Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y aunque en algunos momentos parece que la cruz tiene solamente a un Cristo muerto, no estamos solos. La Santísima Virgen María recibe ese encargo
de Jesús mismo. Jesús desde la cruz nos dice que no estamos solos. Hijo, ahí está tu madre. Y le dice también a su madre cuál es su misión con nosotros, sus hijos. Hijo, madre, ahí tienes a tu hijo, al hijo desvalido, al hijo suplicante, al hijo sufriente. Por eso, qué suerte el que tengamos con nosotros esta fe maravillosa. De manera que no solamente es el sentimiento trágico de vivir, sino la certeza de que nuestro Señor es el Emmanuel, Dios con nosotros en este Via Crucis, en esta Semana Santa, en esta Cuaresma de no sé ya cuántos días, pero ciertamente el Señor está con nosotros, la Santísima Virgen está con nosotros. Y el próximo domingo es Domingo de Ramos, Domingo de Palmas. Clásicamente utilizamos una palma bendita, que es el símbolo del triunfo. La cruz es el símbolo del triunfo del Señor. De manera que estamos llamados a vivir con esa pasión de la fe, como la pasión del Cristo. El Cristo que aparentemente se perdió en su pasión, pero mediante esa pasión nos alcanzó una vida nueva. Si no hay muerte, pues no hay resurrección. Después de la Cuaresma viene la Pascua. Y es esta la realidad hermosa y bonita a la que el Señor nos va llamando. Quiero pues pensar en una vida, en una existencia, pues sí, con sus limitaciones, pero también iluminada por la presencia del Señor. Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.